siempre seleccionando para ti lo mejor de la música. Siempre disfrutando junto a ti de los grandes éxitos. Vívelos, disfrútalos, siéntelos aquí. Esto es Radio Cuchitril. Seguimos en línea. Mauricio Mendoza es transmitido por Radio Cuchitril. EAG Radio. Es Amor 104.5. Frecuencia alterna. Estéreo Max 97.9 FM. Big Man Producciones. Radio Premier. Super Estéreo 94.7 HD. Radio Canas 95.5. Radio Lata 98.8 HD. Tequila FM. Radio Rayo TV. Aradia Radio. Pasión Digital FM. Radio Chapina. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa El Cuchitril Oscuro. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico y visual, esperando que sea de su total agrado. Agradecemos enormemente a todas las radiodifusoras que nos transmiten amablemente a través de sus plataformas digitales. Y el día de hoy saludamos, como es de costumbre, cada semana, ya entre semana, casi ombligo. Saludamos a nuestra compañera Tamara desde Valencia, España. Tamara, bienvenida, bonito día, bonito inicio de agosto. ¿Cómo andan por allá? Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí una semana más, por querer comentar conmigo toda la actualidad. El agosto ha arrancado, pero con muchos rebrotes y también con muchas noticias, como vamos a comentar ahora. Bienvenida, Tamara, y pues bueno, va a ser obligado platicar contigo sobre varias cositas que están pasando en esta semana, a semanita que hemos tenido, y bueno, vamos a arrancar este cuchitril, siempre con tu visión, tu opinión objetiva, periodística, pues lo que profetizamos en un momento, lo que avisamos en un momento, en esta semana se convierte en una realidad, Tamara. Es decir, el día de ayer, inicio de agosto, pues bueno, el día de ayer 10, ya se anunció la primera vacuna contra el COVID-19 y la primer potencia a la cual la anunció fue Rusia. Así es. Rusia registra la primera vacuna, Tamara, en contra del COVID-19 y la nombró, la bautizó Sputnik V, que se debe al nombre de un satélite que tienen en órbita. Y pues bueno, es en homenaje a este gran servicio que está dando
y lo nombró el Fondo Soberano implicado en su creación. Inclusive Vladimir Putin comentó que pues esta vacuna inclusive ya fue aplicada en algunas de sus hijas, y que inmediatamente en cuanto Rusia dio a conocer esta vacuna, pues ya hay más de 1,000 millones de dosis que fueron encargadas por 20 países extranjeros, afirmó pues los creadores de esta vacuna, el cual comentan que el día de mañana miércoles comienza con la fase 3 de los ensayos, Tamara. Pues ya comenzó la tan dichosa guerra de vacunas, Tamara. Así es, y es uno de los países que decíamos desde hace tiempo que tenía muchas posibilidades de llevarse la gallina de oro, aunque como ya también venimos avanzando, pues hay muchas sospechas en torno a las distintas vacunas. No es cuestión de países, sino de la rapidez y de todo lo que estamos viviendo últimamente, y también de la importancia económica que va a traer ligada a esa vacuna y de reconocimiento mundial. Entonces ya lo estuvimos aquí comentando, que claramente necesitamos una vacuna, ojalá la encontremos, pero tiene que ser una vacuna buena, una vacuna que haya estado bien testada, una vacuna que no acabe solo con el coronavirus, sino que encima no produzca pues otros síntomas. Y pues siempre lo hemos mirado con el recelo de que quizás era todo demasiado rápido, y bueno, pues Rusia ya lo ha anunciado, ya hay países que de alguna forma lo han intentado descatalogar, y lo que sí que es cierto es que está generando mucho revuelo y mucha inseguridad esta vacuna de Rusia. De hecho, en la comunidad científica mundial hay 167 vacunas experimentales que son diferentes y son todas contra la COVID, y de solo esas 167, 28 se están probando ya en humanos. O sea, son pocas. Y luego también, según el listado de la OMS, Rusia aparece lejos de los primeros puestos. Por eso también está generando un poco de recelo, porque pese a haber anunciado que tienen una vacuna, no está en los primeros puestos de testación, no sé si existe esa palabra, de pruebas. Entonces ahí está generando una serie de revuelo y de recelo, porque la OMS ya lo ha dicho, considera que esta inyección se encuentra todavía en la fase 1, mientras Rusia está diciendo que está ya en la fase 3. Y de ahí pues ya hay personas que han dicho, bueno, en este caso es de Estados Unidos, que bueno, también hay que salvar las distancias, pero que no está seguro de lo que está haciendo Rusia, y que de ninguna manera se pondría una vacuna que no esté en fase 3. Esto lo ha dicho un conocido virólogo, Florian Kammer. Entonces, pues, no sé, vamos a ver qué pasa, pero desde luego que es una buena noticia que haya una vacuna, sí, pero hay que ver si es la vacuna que queremos o va a ser peor. Y aunado a lo que estás comentando, Tamara, yo quisiera agregar precisamente sobre lo que la comunidad científica ha comentado sobre esta vacuna rusa. Por ejemplo, la OMS, en cuanto supo que Rusia sacó la vacuna y que hubo ya varios países que la solicitaron, inmediatamente sacó una rueda de prensa, llegó hasta a ese grado, Tamara, rueda de prensa. No es porque esté mal, pero hay cosas curiosas que me gustaría analizar contigo y ahorita te lo expongo. La OMS saca inmediatamente una rueda de prensa, que será algunas horas después, 12 horas después cuando mucho, y comenta: vacuna rusa debe ser revisada, dice la OMS. La vacuna no figura entre las 6 que el organismo ha dicho que están más avanzadas, tal como lo acaba de mencionar Tamara, no está posicionada. La Organización Mundial de la OMS recibe con cautela la noticia de la vacuna rusa. Ha registrado la primera vacuna en el mundo a través del COVID. Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, dice la OMS. Señala en rueda de prensa el portavoz de la OMS, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar el progreso de las distintas investigaciones sobre las vacunas.
Mi pregunta es, ¿la OMS lo realizó porque está preocupada por la vacuna o porque, y lo digo y lo dejo en el tintero, o porque ha tenido mucha presión de países internacionales? ¿Hubiera pasado lo mismo si el primer país hubiera sido Estados Unidos? O sea, pregunta, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Tamara? Sí, es una buena pregunta porque también hemos dicho en este programa por activa y por pasiva que todo lo que iba a pasar a partir del coronavirus tendría también mucho que ver con el juego geopolítico, y la vacuna, sin lugar a dudas, es como el bastión de este juego geopolítico. La OMS, pues hay que mirarla como una organización muy importante, la que ha estado en cierta manera rigiendo todo lo que está pasando con el coronavirus, y una fuente muy oficial, y por lo tanto hay que creérsela porque es una fuente oficial. Pero sí que es cierto que sabiendo todo lo que está pasando, pues quizá Rusia es un país que no tiene como tanto peso para determinar que esa vacuna pueda ser buena o no. No lo digo en el ámbito de sus investigaciones, sino más bien, como tú comentabas, en torno a la pregunta que tú hacías, que no lo vamos a saber y no lo sabemos cómo hubiera reaccionado la OMS si hubiera sido otro país el que la hubiera sacado. Yo sí que quiero pensar que la OMS hubiera reaccionado mejor si la hubiera sacado, por ejemplo, Estados Unidos, China, Reino Unido o Alemania, pero quiero pensar eso en base al listado que ya tiene de las vacunas, porque hay 28 que están en el top, digamos, y entre ellos están estos países. Rusia estaba lejos. Entonces quiero pensar que la OMS se rige por criterios objetivos y que lo hace en base a este listado elaborado objetivamente, pero no lo sabremos, ahí se quedará. Ahora bien, a mí me queda claro, Tamara, que Rusia, pese a lo que diga la OMS, Rusia lo va a empezar a, por lo menos, a distribuir en su población, mínimo, por ahí ya va a empezar. Hay 20 países que la OMS acaba de dar una recomendación, pero de la recomendación a que no lo hagan hay un trecho muy largo, quiero yo pensar, con decirte que comenta Rusia que en septiembre, Tamara, ya estaría lista las primeras dosis en septiembre, que tanto es ya, para que esta vacuna pueda llegar a los países que ya la solicitaron. De hecho, entre ellos se encuentra mi país, México, por esa conexión que existe entre Rusia y México, especialmente en este sexenio, al igual que con Estados Unidos, pero pues también existe esta conexión, y el presidente Andrés Manuel López Obrador de hecho comentó de que pues sí hay presupuesto para cualquier vacuna que salga de cualquier país, podrá tenerla en México. Pero aquí la pregunta es, aun cuando lo hubiera sacado China, aun cuando lo hubiera sacado Estados Unidos, y digo yo, noviembre, septiembre, ¿no de tomo sería muy pronto? O sea, quien sea, y aun cuando la tenga muy avanzada, bajo los márgenes de la OMS, de cualquier forma, ¿no sería muy pronto? Quien sea que lo hubiera sacado. Aquí lo que yo quiero puntualizar, no estoy defendiendo a Rusia, no tengo por qué defenderla, ni necesitan que yo la defienda, pero lo que yo digo es que por fin tenemos una vacuna, y que se debería de hacer un análisis científico, y si la vacuna rusa por el momento es la primera y está dando los resultados científicos efectivos, pues bueno, se debería de tomar en cuenta, inclusive se le tenía que impulsar, es lo que debería de suceder, creo yo. Pero bueno, aquí como vemos está por otro lado China, está por otro lado Estados Unidos, y ya como ya la sacó Rusia, Tamara, a mí no me sorprendería que dentro de unas semanas ya la tenga China y Estados Unidos también, porque esto les acelera los tiempos, Tamara. Claro, aquí has comentado muchos temas muy interesantes, bajo mi punto de vista. El primero, voy a empezar por el final, y es esto que dices. Creo que al haberla sacado Rusia, que es un país que no estaba en el top 10, ha sido como un poco inesperado. Porque yo creo que la carrera principal estaba entre esos países que he nombrado anteriormente, Reino Unido, Alemania, que bueno, dentro de lo que cabe, podríamos decir Europa,
Estados Unidos y China, que son en realidad tres grandes potencias. Pero nadie se esperaba que Rusia diera el golpe encima de la mesa. Encima, Rusia tiene, por cuestiones históricas, que está claro que no estamos en la misma época, pero por cuestiones históricas y bastante recientes en lo que la historia se refiere, pues todo el tema de la Guerra Fría. Entonces, como esta situación ya da pie a un juego geopolítico que venimos diciendo desde el principio de las emisiones de este programa, durante la cuarentena, pues esto da un golpe encima de la mesa y mete presión claramente, sobre todo, creo yo, a Estados Unidos. Aunque para Estados Unidos aún hubiera sido peor que la sacara China. En eso creo que estaremos todos de acuerdo. No ha pasado, bueno, por suerte ha sido Rusia, pero también creo, igual que tú, que si realmente es una vacuna buena y que ha pasado todos los controles, en este caso nos dicen que no. Hay fuentes que dicen que sí, como las que vienen de Rusia, y otras que dicen que no. No lo vamos a saber. Pero yo sí que me siento un poco insegura en relación al tema de la vacuna, y esto lo hilo ya con lo que tú decías. Y es que si hay una vacuna que es buena y que es la vacuna, se debe de impulsar. Debemos hacer campañas para que la gente se la ponga y sobre todo hay que transmitir seguridad. ¿Y por dónde pasa esa seguridad? Aparte de los controles y de los científicos que están investigando y que con certeza hay algunos que son increíbles, pasa también porque ya nos han vendido los propios países y las propias potencias que esto es una carrera. Entonces ya desconfiamos, porque eso es algo que nos tenemos que suministrar cada persona. Entonces ahí desconfiamos de que sea una lucha por el poder y de esa rapidez, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya me parecía pronto que la sacaran en septiembre o en octubre, cuanto ni menos a principios de agosto. Y sobre todo si ahora empiezan a brotar como setas otras vacunas porque el otro país lo ha hecho y yo me voy a dar prisa. Claro, no nos querramos ni imaginar la depresión que hay detrás de esos científicos y de esa comunidad, porque al final ojalá fueran ellos quienes deciden, pero me parece a mí que no son ellos quienes deciden. Entonces yo creo que lo que voy a decir no se va a cumplir, pero ojalá de una vez por todas nos uniéramos y fuéramos todos aún a buscar la vacuna, pero no una vacuna que dé dinero a un país, al otro, o para demostrar que yo soy mejor que tú, sino una vacuna hecha con calma, con tranquilidad, con garantías, y entonces podérnosla poner. Pero es que estamos hablando de una pandemia, no es una tontería, y parece que aquí seamos conejillos de indias y que vayamos a ser nosotros a ver qué pasa. Y no somos antivacunas, yo por lo menos no soy antivacunas y creo que justamente ahora es necesaria. No quiero que se vincule este programa a una de esas teorías de conspiranoicas, porque nunca lo hemos hecho. Si hemos tenido que hablar de cosas sospechosas como las cifras, lo hemos hecho, como la vacuna lo hemos hecho, como los juegos geopolíticos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero no nos hemos postulado en base y ni nada en contra de lo que decían las autoridades sanitarias y de cada país. Al contrario, hemos defendido siempre la cuarentena, hemos defendido siempre la distancia social, las mascarillas. Este no es para nada un programa que se alinea con el discurso de todo esto es una mentira y nos están controlando, pero sí que queremos ser críticos tanto de un lado y como del otro. Y creemos, y yo creo que la vacuna va muy rápido, que deberíamos de tener tiempo y sobre todo que nos den garantías y que no sea una lucha de poder, que eso es lo que necesitamos los ciudadanos, transparencia, y lo llevamos repitiendo desde siempre. Sí, ¿recuerdas cuando yo te comenté, y hace algunos programas, que te comenté, Tamara, de que ironías de la vida, te recuerdas que te comenté, falta que salga la primera vacuna y en vez de proyectarla y analizarla, lo primero que vamos a hacer es desacreditarla? Recuerdas que yo te lo comenté en este programa ya hace unos, está grabado, y acaba de pasar eso. Yo creo que la OMS, en vez de, pues, no desacreditar, pero lo insinúa que es peor. O sea, no la está desacreditando porque trabajo ruso es trabajo ruso, científicos rusos son científicos rusos, digo yo, o sea, bueno, mi sentido común global dice que a mí me vale un cacahuate de dónde venga la vacuna, que esté y que sirva, ¿no? O sea, no le hace si la hizo África o si la hizo Asia o sea, yo en el sentido común, ¿no? Pero entendemos que en este mundo, pues las cosas no son así. Y pareciera que la OMS, de alguna forma, lo que está tratando de hacer es, pues de alguna forma, no
o prevenir ciertas presiones de otros países con referente a la vacuna rusa. Pero dime bien, ¿desde cuándo la OMS o la ONU ha podido controlar un país para decir no lo hagas? Entonces, pues ahí está esta coyuntura, y yo también creo que en breve vamos a tener 5, 7, 8 vacunas de varios países y no sabremos cuál es la buena, porque vamos a entrar al tema de que la tuya no tiene esto, que la mía tampoco. Vamos a entrar a ese tema de desacreditaciones internacionales, y yo creo que es lamentable, Tamara. Muy lamentable, y al final, ¿eso en qué se traduce? Porque una cosa es que estuviéramos hablando de un partido de fútbol, o que han inventado el gran invento del siglo XXI, y otro país también lo tenga y quieran ver, ay, pues esto es mejor que el otro. Pero es que aquí estamos jugando con algo que es primordial, y es la salud de las personas, es nuestra salud. Y es muy triste que ni siquiera aquellos que nos gobiernan y aquellos que en teoría deberían saber más, nos den la garantía y la confianza de suministrarnos un fármaco, de suministrarnos una vacuna. Entonces, después de pasar todo lo que hemos pasado, ahora tener vacunas y no saber ni siquiera cuál es la buena, pero es que no es eso, es que ni tú ni yo, ni los oyentes que nos estén escuchando vamos a poder decidir qué vacuna. Es decir, yo no creo que pueda coger un libro y estudiarme todas las vacunas que van a ir surgiendo y yo elegir en base a lo que yo crea, no. En mi país, en España, comprarán la vacuna de otro país, en México la comprarán y tendremos que ponernos la que nos digan y jugárnosla. Y eso es muy triste, que después de una pandemia y de tener una vacuna no vayamos todos a una, con una para todos, sino que haya varias y encima no sepamos la que es la buena y nos obliguen porque los dirigentes de nuestro país habrán decidido que esa es la mejor. Entonces ya es un caos. Sí, ya es un caos, Tamara. Imagínate, una suposición, espero que no ocurra. Imaginemos que la gente vaya y que pregunte, oye, ¿tienes vacuna para el COVID? No, pues que sí, ¿cuál quieres? Ah, pues dame fulanita. ¿Cuál es? ¿La china? ¿Cuál es? ¿La rusa o la norteamericana? No, pues nomás tengo la rusa. No, ¿sabes qué? Pues esa no me da... por los medios de comunicación no me da la confianza, y que exista un sobrepedido, un desabasto de una vacuna de un cierto país, de una cierta marca, habiendo otras. Pudiera también suceder eso, espero que no, Tamara. Puede suceder, claro que sí, y también puede suceder algo peor que esperamos que no suceda. Puede suceder que las vacunas estén en danza, pongamos que hay 7, y al cabo de un tiempo en 3 se empiecen a ver efectos secundarios. Y todas esas personas de esos países que la han tenido que consumir porque su gobierno ha decidido que era esa vacuna, pues se expongan a esos efectos. Y puede suceder que a través de eso se sigan echando marrón encima unos países a otros y entre los propios gobernantes, porque yo no me quiero imaginar si en España tienen que decidir qué vacuna comprar. Pues claro, la oposición tal y como está, vamos a ver cómo pone al gobierno, no sé ni cómo se decidiría, esto también es suponer, pero nos enfrentamos a un gran problema, que hay tanta diversidad, y luego también está el tema de que si, por ejemplo, en México compran la de Rusia y hay alguien que quiere la de Estados Unidos, pero México ha dicho que no va a comprar la de Estados Unidos, puede que haya un tráfico ilegal de esa vacuna. Incluso haya gente que diga, no, es que yo quiero la de México, me la va a poner cualquiera que no sabe ni siquiera de vacunas. Es que estamos ante una magnitud del problema que se puede ir de las manos. Yo creo que aquí sí la OMS y otros organismos deberían interceder y al menos aprobar y acreditar todas, o elegir una o ir todos a una. No sé cómo lo vamos a hacer, pero desde luego, personalmente, mi sensación es, ojalá tarden más, porque para mí no es que quiera continuar con la pandemia, pero quiero ponerme algo que sea seguro. Y tengo la sensación que con la rapidez la seguridad no se consigue. Sobre el tráfico de la vacuna, dalo por un hecho. Eso, dalo por un hecho. De que va a haber, va a haber. Bueno, y por otra parte, ya para finalizar este bloquecito, mi consejo que les hago a ustedes, radioescuchas, desde
desde esta plataforma periodística, radiofónica, es que ustedes se esperen, mesura. Aun cuando empiecen a salir un montonal de vacunas, traten de ser muy pacientes, que es difícil en una pandemia, pero traten de ser pacientes y esperar cómo van caminando las cosas con la susodicha vacuna. Además, se supone que al principio, los primeros que se les va a distribuir es al sector de salud y a las personas más vulnerables. En teoría deben ser los primeros. Pero yo insisto que la mejor opción que podemos hacer desde mi punto de vista es seguir con las normas que ya tenemos, la sana distancia, el cubrebocas, evitar los espacios cerrados con personas, etcétera, lo que ya saben, lavarse las manos, bueno, ya saben. Y tener mesura con la bendita vacuna. Mesura, hay que esperar, hay que ser pacientes, es un don esencial del hombre y creo que en este momento hay que aplicarlo, no tener la desesperación, que entiendo yo que tal vez existan familiares que están enfermos. Hay que ver si este medicamento realmente funciona con personas ya enfermas o personas que aún no tienen el COVID. O si funciona con personas que ya tuvieron COVID, pero que pueden ser contagiadas nuevamente. Entonces, como en esas tres situaciones, ¿qué, Tamara? Si quieres, ahorita regresando, Tamara, escuchamos tu punto de vista, que tenemos más cosas que platicar. Pero lo de la vacuna apenas está empezando, Tamara, apenas está empezando. Sí, así es. Esto es un tema que está comenzando ahora al volver, pues daré mi punto de vista, pero creo que va a tener mucha tela que cortar, como diríamos aquí en España, y esperemos que los que nos dirigen sean también consecuentes, porque no todo depende de nosotros y nosotras. Vamos a un corte, regresamos aquí en el Cuchitril, regresamos. En un momento regresa el Cuchitril Oscuro. Los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Cuando la escuchas al final siempre te quedas. La escuchas y siempre te quedas. Radio Cuchitril. Ya regresa el Cuchitril Oscuro. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya continuamos completamente en vivo en este su programa, El Cuchitril Oscuro. En locución nuevamente me presento, su servidor y amigo Mauricio Mendoza desde México, Guadalajara, Jalisco, México, para ser preciso. Aquí estamos en la Perla Tapatía y nos acompaña como siempre un agasajo platicar con nuestra compañera Tamara desde Valencia, España. Y bueno, Tamara, pues vamos a continuar con tu opinión. Yo dejé pues esos puntos que me quedan todavía no muy claros con el surgimiento de la primera vacuna que ya alzó la mano Rusia. Y pues vamos a ver cómo camina, Tamara. Yo comentaba de esta mesura, de esta paciencia, qué pasa con ciertas situaciones de los enfermos, o sea que hay muchas cosas que esperar a ver qué sucede en Tamara. Sí, sobre el punto de los enfermos, yo creo que se ha dado mucha prioridad a la vacuna, y con razón, porque lo que hay que hacer es prevenir
una nueva pandemia, es decir, quiero decir, una nueva oleada, mejor dicho, y que volvamos a tener que estar encerrados y todos los países parados, pues es normal, ¿no?, que una vacuna se tenga que conseguir, como ya se consiguió en su día la de la gripe. Es importantísimo. Pero también creo que se debe trabajar y quizá darle más relevancia también a encontrar ese posible fármaco, esa posible medicina que ayude cuando ya hay casos de COVID a recuperarse de ellos al enfermo, al paciente en este caso. Por ejemplo, en la gripe no hay, pero sí que sabemos una serie de cosas que van bien cuando uno contrae la gripe y, por ejemplo, no se ha vacunado, porque yo he pasado muchas gripes y al no ser población de riesgo no me he vacunado, he contraído la gripe, he seguido una serie de pasos y me he recuperado. Creo que debería existir lo mismo con el coronavirus. Claro, aquí está el tema de que una vacuna no cura. Una vacuna son el virus en pequeña dosis para que tu cuerpo genere anticuerpos y cuando entre de forma natural tú tener reacción. Pero está claro que por mucho que tú te vacunes, igual que hay gente que se vacuna de la gripe, puede, porque ese año la gripe ha sido más fuerte o por lo que sea, por sus defensas estaban más bajas, ha contraído la gripe. Entonces aquí yo creo que la vacuna no nos va a curar del virus, sí que nos va a prevenir, pero creo que sí que haría falta un fármaco o algo que demuestre que eso ayuda a tu cuerpo, a tu organismo a combatir el coronavirus. Porque como bien has dicho, puede que nos suministremos la vacuna, que tú ese año tengas menos defensas, que seas población de riesgo, cojas el coronavirus y igualmente no te haya servido para nada la vacuna. Sí que aquí en España dijeron que había un fármaco que también servía para el VIH, que ayudaba a los pacientes, se había visto en varios, que les ayudaba a recuperarse antes. Entonces, pues, bueno, podría ser una opción, podría tenerse que trabajar en futuras opciones. Yo creo que eso es importante, porque el virus va a ir mutando, puede que la vacuna pues haga lo mismo que la de la gripe, ¿no?, que cada año va cambiando, pero yo sí que creo que, pues eso, que deberíamos de ver también cómo tratar el virus una vez se contrae. Que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que sí que debería de haber unas pautas y, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que tú has dicho a tus oyentes, que es mesura, que es no ir corriendo a ser ya los primeros, solo porque entendemos que puede haber gente que tenga población de riesgo, pero y quieran ponerse la vacuna para no contagiar, pero piensen también que esa vacuna es muy nueva y que es mejor esperar un poco más a ver qué sucede. Está claro que llegará un punto que nos van a empezar a obligar a ponérnosla, pero podemos ir haciendo todas esas muchas cosas que ya sabemos que sí que funcionan, que es no salir a tope si no es necesario, no estar en espacios cerrados, las que tú ya has mencionado. Yo creo que eso es muy importante. Primero, la protección, ¿no?, de cada persona individualmente y la responsabilidad, y después, pues, si viene y es el momento la vacuna, y ojalá también se descubriera algo para hacer frente al virus una vez ya se ha contraído, que yo creo que también sería importante. Sí, así es, Tamara, pues vamos a darle un seguimiento a lo de la vacuna. Creo que vacuna va a ser el tema de cada semana, yo lo quiero ver así, y lo vamos a ir pues trayendo con ustedes con este análisis dual, este análisis éptico que hacemos para todos ustedes. Tamara, pues bueno, quiero platicar un poquito de España también, pero rapidísimo porque siempre se nos acaba el tiempo, Tamara. Bien. Tamara, pues fíjate que a Donald Trump, así rapidísimo, en la rueda de prensa que sostuvo, por cierto, para el tema del COVID, en las afueras de la Casa Blanca, empieza un gran tiroteo y la guardia o la seguridad secreta se acercan con él, se lo interrumpen la rueda de prensa. Trump, tranquilo, pausado, dice, excuse me, dice, con permiso, disculpen, y se va. Y los colegas de la rueda de prensa que estaban en ese momento en la Casa Blanca, en este lugar que está pues acondicionado para las ruedas de prensa de Donald Trump, pues ahí se quedaron adentro, no sabían ni por qué, ni para qué, y ni siquiera los habían dejado salir. Ya hasta después vuelve a salir a Trump y comenta del tiroteo, que hubo una persona lesionada,
y por parte del servicio secreto, y hasta ahí. No sabemos por qué o cómo estuvo. Pero a mí mi pregunta es, ¿qué riesgos toman los compañeros que van a la rueda de prensa de la Casa Blanca? Porque si bien pasó esto y no pasó a mayores, bueno, hasta donde sabemos, pero los compañeros, colegas de medios de comunicación estaban ahí cerrados, o sea, les cerraron la puerta y no los dejaron ni para adelante ni para atrás. Y estaban ahí con la zozobra de que qué está pasando. De hecho, sus fuentes, o más bien sus empresas, les mandaban textos o les mandaban mensajes diciendo que cómo están, si están bien, qué está ocurriendo, y ellos no sabían. Hasta después fue disipándose esta situación que la verdad es, por un momento fue algo pues de zozobra, ¿no, Tamara? Sí, parece que Estados Unidos está bastante candente últimamente, desde que comenzó la pandemia. Siempre han pasado muchas cosas, es Estados Unidos, pero es verdad que tiene varios temas que te dejan un poco noqueada, ¿no? Como el tema de Floyd, ya fue bastante repercusión, después Vanessa también, y ahora pues tenemos este tema que nos deja también noqueados como colegas que también somos nosotros. Y no me quiero ni imaginar la sensación y el sentimiento de los compañeros que estaban allí esperando hacer su trabajo, a escuchar lo que tenía Trump por decir, y de repente se queden encerrados en un espacio como es ese, sin saber qué hacer, sin saber qué ha pasado, y siendo periodistas, porque también pensando, vale, si está pasando algo lo tengo que comunicar, y a la vez que te esté llegando la información de tu empresa, que en muchos casos incluso sería fuera del propio país, porque allí también hay muchísimos corresponsales. Entonces, pues, claro, parece que está todo muy candente allí en Estados Unidos. Por suerte no hay que lamentar nada, pero sí que debió de ser un momento muy duro y muy difícil, y aquí también queda un poco de manifiesto esa transparencia, porque parece una tontería, pero yo creo que nos está faltando mucha transparencia, tanto como periodistas como ciudadanos, porque desde que comenzó la pandemia siempre hemos tenido la sensación de que nos falta información, ahora también con la vacuna, pero es que esto es una tontería, entre comillas, que es un tiroteo, pero tampoco se dio la información estando en ese lugar. Entonces todo queda así muy disperso y al final te hace sentirte una sensación de inseguridad y incertidumbre constante. Sí, así es, pues queda como nota esta situación que ocurrió precisamente, creo que fue ayer o antier a las 5 de la tarde, hora de Estados Unidos, pero bueno, ahí quedó como situación y pues qué bueno que no pasó más. Por otra parte, noticias del Líbano, de Beirut, Tamara, el primer ministro libanés renunció conjuntamente con todo el gabinete, a raíz ya después de los 7 días que causó esta tremenda explosión y de las grandes manifestaciones que ha existido en Beirut por el tema de la explosión que ya aquí antes lo hemos platicado, pues el primer ministro libanés Hassan anunció la renuncia del gabinete después de 7 días que ya han pasado, por causa que ha causado, hasta ahorita, Tamara, 160 muertos y más de 6,000 heridos. Hasta el momento es el saldo y esto ha ocasionado un gran malestar social en Beirut. Ahí también tienen sus situaciones de corrupción que han señalado mucho, han salido a las calles, adiós sana distancia también ahí, y pues bueno, pues suena mucho que pues el primer ministro de Beirut pues renuncia conjuntamente con todo el gabinete, Tamara. Sí, ya lo anunciábamos la semana pasada, que justo acababa de suceder la explosión, y decíamos que esto era como una punta de iceberg, que habíamos visto esa explosión, pero que debajo había mucho más, y se ha visto. Esa explosión, primero se dijo que podría haber sido debido a una negligencia, después el gobierno insinuó que quizá había sido un atentado, y claro, la población que está ya harta de tanta corrupción y de tantos episodios que no salen a la luz, ha aprovechado esta chispa, pues para liberar toda la tensión que tenían, salir a las calles, porque lo han visto en un momento de o ahora o nunca, se han manifestado, han protestado
y finalmente pues el gobierno ha sentido esa presión y ha renunciado a su cargo. Ahora está por ver lo que pasará, porque en muchos países que ya se hizo eso, de los conocidos como la primavera árabe, en Egipto, y al final esa revolución que daba tanta esperanza de un cambio, nada, o en una nueva corrupción, o quedó empañada, y está por ver lo que pasará ahora allí en el Líbano, si realmente habrá un cambio. Lo que sí que está viendo es una transformación profunda y una sociedad que ha despertado en unos países con tanta inestabilidad, como todo eso se gestiona, y más teniendo en cuenta la gran tragedia que ha sido, porque además no han sido unas protestas, no son unas protestas motivadas por un gran problema, una explosión, y que todavía no se conoce la causa. Entonces ahí está la noticia también. Así es, pues bueno, pues ya estamos más que cercas referente a más cosas que se vean descubriendo en Beirut, y yo creo que también ahí va a iniciar otro hilo más que vamos a darle seguimiento. Pues bueno, Tamara, ahora sí, porque si así ya es poquito el tiempo que nos queda, platícanos. Lamentablemente continúan los brotes en España, continúan la situación del COVID creciendo proporcionalmente en algunos países europeos, y no sé, no sé si nos tengas una actualidad de lo que le ocurrió o dónde está el rey de España. No sé si exista algo nuevo. Yo la verdad sí no he escuchado nada, pero tú no me lo comentarás, pero lo que sí sabemos que el COVID sí está creciendo en algunos países, segunda oleada, Tamara. Sí, a principios de semana pasada, después del programa que hicimos, ya se hablaba de segunda oleada, de una oleada que en muchos países no ha acabado, y aquí en España pues que ya estamos viviendo, parece ser. La sensación aquí en el país es como, te hablo de la sensación de la calle, como de que sabemos que el COVID está ahí y que está creciendo, pero que la gente dice, bueno, pues yo voy a aprovechar lo que queda de verano y ya luego se verá. No veo la gente demasiado concienciada, la gente sigue haciendo planes, saliendo, yendo de aquí para allá. Ahora que es agosto, pues hay más movimiento, mucha gente ha optado por el turismo nacional, se ha ido a otras comunidades autónomas, no tanto viajes al extranjero, pero sí entre la geografía española. Entonces, ahí pues vamos a ver lo que pasa, pero es como que la gente ya sabe que en otoño nos vamos a tener que encerrar o vamos a tener mucha menos movilidad y quieren aprovechar. Entonces no veo yo mucha conciencia, a pesar de que obviamente algo estamos haciendo mal. Y te digo dos cosas del día de hoy. La primera, ha vuelto a haber brotes y muchos casos en las residencias de ancianos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos aprendido nada de la primera vez. La mayoría de la población que murió anteriormente, durante la cuarentena, era población mayor, porque muchas de ellas convivían en residencias, se contagiaron y contagiaron a mucha más gente de la misma residencia y acabaron muriendo por el coronavirus. Ahora parecía que los contagios estaban más en la gente joven, y los sigue habiendo, que por cierto hay síntomas muy graves, hay gente que ya no puede caminar, que se ha quedado sin hablar. O sea, el COVID también trae no solo síntomas, sino consecuencias peligrosas realmente. No es solo una gripe y no es solo fiebre, sino que puedes tener la fortuna de que no te pase nada, como puedes tener la fortuna de que afecte a algún órgano tuyo vital, o que te quedes de por vida con asma o cosas así, que ya se están viendo casos. Pero es que además ha entrado otra vez a las residencias y también está habiendo pues muchos contagios entre la población mayor, que ya pues sufrió lamentablemente esa primera oleada. Y el otro dato que te quería decir es que de ayer a hoy hay más de 1.400 contagios. Y por ejemplo en mi comunidad autónoma ayer el número era casi como a principios de abril. Entonces estamos jugando un poco con fuego, y ya te digo, está la sensación de que algo más gordo va a pasar y que igual pues nos encierran o no sabemos qué va a pasar, pero la cosa fácil no está, y cada vez hay más comunidades con rebrotes. Y respecto al rey, sí que se ha dejado de hablar un poco, porque parece que, claro, ahora
los políticos se han ido de vacaciones, se ha cerrado el chiringuito y como ya no hay casi debates, pues en septiembre volveremos. Pero de momento el rey está entre Punta Cana o Portugal. Y de ahí ya no sabemos nada más. Y la familia real de vacaciones en Mallorca como hacen cada año. Así que así está el patio. Oye, Tamara, lamentable sobre el tema del rebrote o de esta segunda oleada. El reporte que tenemos aquí en producción es que en la India amaneció, bueno, las noticias hoy nos dieron los medios de comunicación, 56,000 contagiados en un día, Tamara. En un día, o sea, es impresionante, o sea, está en la India, o sea, está, creo que son 24 horas o 48, pero son 56,000, o sea, y aquí en México, lamentablemente, ya llegamos a los 53,000 fallecidos, también ya es una tragedia nacional aquí en mi país, que en otros programas le daremos seguimiento, a pesar de que las autoridades de aquí de México han dicho que ya se dobló la pandemia, que se dobló esta mentada curva. Yo prefería que no lo dijeran más, porque siempre cuando lo dicen viene algo peor, así que pues me gustaría mejor que no lo comentaran, pero bueno, se aferran a comentarlo. Y por otra parte, por el tema de Europa, Tamara, fíjate que amanecí con una noticia que se me hizo bien interesante, que va relacionada con China, va relacionada con Estados Unidos y Europa. No sé si tuviste oportunidad de leerlo, conocer un poco sobre el tema, si no, en este momento te lo comento, pues que las autoridades francesas tienen en mira a TikTok. Como hay que saber, estimados radioescuchas, hay ciertas problemáticas o inseguridad en cuestión de datos por esta plataforma llamada TikTok, que ha tomado mucha fuerza, especialmente en mi país, por la pandemia. Hay que recordar que TikTok es asiática, es China, creo. Y bueno, la Comisión Nacional de Información y Libertades examinan en particular lo referente a la implementación de la red TikTok en la Unión Europea por motivos de protección de datos. Pareciera que Francia le está dando un seguimiento a TikTok, no está muy conforme que esta plataforma se distribuya libremente en Europa o por lo menos en Francia por el tema de la protección de datos, pero hay que mencionar que TikTok pues ya es un monstruo, una empresa monstruosa de origen oriental, que hay un gran crecimiento de esta plataforma en Europa a raíz de la pandemia, Tamara. Sí, sin lugar a dudas, TikTok ya era muy popular entre la población más joven. Te hablo de la preadolescencia, 12, 13 años. El público un poco más mayor ya estaba más enfocado en Instagram, Twitter, pero TikTok pegaba muy fuerte ahí. Y a raíz de la pandemia, como tú bien has dicho, con esto de los retos, ¿no? Pues por ejemplo aquí en España se compró muchísimo papel higiénico. Pues se hacían retos de broma, pues de dar toques o bailes. Pues ha ido ganando popularidad y muchas influencers, que ya sabes cómo funciona esto, pues la han descargado y ahora pues también tienen allí todo su atajo de fans y seguidores que han ido a parar a TikTok. La verdad que esta noticia concreta de Francia no la sabía, pero sí que es cierto que hace semanas aquí en España también se comentó mucho por el tema de la privacidad. Y también durante estas semanas he seguido oyendo críticas, primero por el tema de la privacidad y también porque al fin y al cabo es una empresa de Asia, ¿no? Es China y entonces pues todo parece un poco más negro y turbulento alrededor. Sí que se especuló con que quizás en España la cerraban, pero finalmente no pasó nada. Entonces yo creo que ahora Francia y otros países de Europa se están dando cuenta y andan al acecho. No creo que la cierren, pero sí que quizás digan de poner más privacidad o cualquier cosa. Pero parece una tontería, pero en el contexto en el que estamos es interesante, ¿no? Porque también vamos vislumbrando un poco qué países están afines a unos y qué otros, que a lo mejor TikTok no es el caso. Pero con el tema de Rusia, con el tema de las embajadas hace semanas por parte de Estados Unidos, ahora TikTok, es cuanto ni menos todo un poco así inquietante y encima en este contexto. Entonces, pues como siempre, yo pienso que ya estamos totalmente controlados, porque
todos tenemos esto, ¿no? Que es un teléfono móvil. Y quieras que no, a mí me pasa muchas veces, y no sé si alguno de nuestros oyentes, que tú tienes el móvil y estás hablando con tu amigo en ese momento, pues, no sé, de ensaladas. Y de repente entras a una aplicación y solo te salen anuncios de ensaladas. Y eso es porque el micrófono del móvil ya nos capta hasta lo que hablamos. Pero sí que es cierto que todo lo que sea protegernos, pues, es muy importante, y más teniendo en cuenta que son aplicaciones como esto, como TikTok. Así que vamos a ver en qué queda, pero sí, tampoco hay que obsesionarse porque ya estamos controlados, pero es increíble, cómo la tecnología está revolucionando todo tanto, y lo ha revolucionado ya, y veremos, que a veces nos dicen que la vacuna nos quiere controlar, pero yo creo que quien nos está controlando ya es ese tercer brazo que tenemos, que es el móvil. Y bueno, Tamara, pues estamos llegando al final del programa. Rapidísimo como siempre, no sé si por ahí tengas alguna nota que hayas querido comentar y que se nos haya quedado rezagado. Si no es así, pues bueno, un último comentario para despedir este programa, y pues estamos aquí pues de alguna forma dándole seguimiento. A mí en lo personal se me hizo muy importante el tema de la vacuna, que creo que es la tangente que ahora va a marcar, la pauta que ahora va a marcar la dirección tanto económica como política, como social de bastantes países. Antes era el COVID en su etapa pues científica de enfermedad, ahora vamos con el tema social, económico, político, con la vacuna, Tamara. Sí, así es. Yo creo que ha sido importante dedicar el primer bloque a hablar de la vacuna, porque es algo que ya veníamos anunciando, ahora ha pasado, y creo que se va a cumplir lo que tú has dicho, de que en los próximos días o semanas vamos a ver muchas más vacunas y le vamos a tener que dar un seguimiento. Ya dimos seguimiento a este encierro, a los números de las víctimas de la pandemia, y sin duda ahora el tema está en la segunda oleada, en lo que va a pasar y en la vacuna, porque eso también va a dar muchos movimientos entre potencias. También hemos hablado ya mucho de las consecuencias sociales y económicas, sobre todo en España, cuando hemos hablado en este espacio y en las crónicas de lo que iba a dejar, pero sí, la verdad que está la situación complicada, y seguimos en un momento de las empresas no contratan ni tampoco van adelante ni atrás, esperando a la expectativa de ver qué pasa. Pero sin duda, a pesar de la vacuna, y ojalá me equivoque, el panorama no pinta muy fácil. Ojalá me equivoque, pero si encima que tenemos una solución no sabemos cuál es la buena, todavía peor. Eso es todo, pero nada, daros las gracias como siempre, y espero que se hayan podido informar un poco mejor de todo. Ya saben, distancia, cuidado, y sobre todo no se abalancen ante la vacuna, porque todo es muy nuevo, y eso, cuídense y muchísimas gracias. Así es, tengan cuidado con la vacuna, a rato no vaya a ser agua de horchata en vez de vacuna, así que tengan cuidado con ella. Mauricio Mendoza en locución, muchísimas gracias a usted que nos sigue en sus hogares, gracias a nuestra compañera Tamara, siempre es un agasajo tenerla aquí en este espacio. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy, nos despedimos aquí en la Radiola, gracias a todas las radiodifusoras que se siguen sumando, que creen en este proyecto, muchísimas gracias, adiós, hasta la próxima, esto fue El Cuchitril, muchísimas gracias, adiós, vámonos.